aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron sobre el borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y estas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrán abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan, ni entienden, y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan y yo no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, del evangelista Mateo, tiene toda la sección de las parábolas. Muchas veces en la homilía tenemos que elegir, porque el temario es grande. Entonces, explicar el sentido de por qué Jesús habla en parábolas, lo primero para que entienda la gente, ¿no? Porque el lenguaje, a partir de las costumbres de la época, pensemos que Jesús hablaba arameo, como sus contemporáneos, un idioma que es muy concreto. Nosotros tenemos abstractos, ellos constantemente se tienen que referir a algo concreto para poder entenderse. Entonces tenemos que elegir, hablamos del sentido, hablamos del núcleo principal de todo el relato, que es la primera parte de la parábola. Salió el sembrador y sembró, porque relata lo que se hacía y lo que el texto, por cómo viene redactado, tiene intención de señalar. Los estudiosos de la Biblia en este sentido, los exegetas, están muy de acuerdo en que este evangelio tendría como dos redacciones, ¿no? La parábola chiquita original y la explicación, porque nos pasa también a nosotros. Los primitivos predicadores, como nosotros, muchas veces, ¿qué queremos hacer? Queremos cosechar éxito, tenemos una tentación de voluntarismo, lo hago yo. Entonces yo quiero, y Jesús, vieron que San Pablo también lo dice, Pablo siembra, Apolo riega, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Entonces uno siembra, otro cosecha. Y Jesús también dice, ustedes siembren, ya alguno cosechará. Esto es lo importante. Entonces
el núcleo del Evangelio de hoy se centra en la eficacia de la palabra de Dios. A veces también nosotros nos desanimamos un poco porque parecería que no continuamos, pero lo tenemos que hacer sin desfallecer. Hoy también el Papa Francisco en el Ángelus, muy breve, como suelen ser los Ángelus y los Papas, se centra en esto, en el sentido de no cansar de sembrar, en tu trabajo, en tu descanso. Bueno, ahora en Europa están nosotros con mucho frío hoy justo, pero allá están muertos de calor y dice, bueno, las vacaciones, sembrar, uno siembra. Y esto es el sentido concreto de la parábola. Hay un especialista en la Sagrada Escritura que se llama Joaquín Jeremías y dicen todavía hoy, es del siglo pasado, es el mayor especialista en las costumbres de Palestina. Y pensemos que nosotros pensamos ahora, cuando sembramos, preparar la tierra. Acá tengo alguna plantita que me preparan y veo que preparan la tierra, traen la macetita y le ponen esto, primero preparan la... Y fijémonos cómo sembraban en la época de Jesús. Salía el sembrador y tiraba la semilla. Fíjense que hice una copia del libro para chicatos y dice, el sembrador de la parábola camina sobre el rastrojo sin arar. Ahora se comprende por qué siembra sobre el camino. Intencionadamente siembra el sendero que los del pueblo han ido haciendo en el rastrojo. Ya ha de desaparecer al labrarlo. De propósito siembra entre las espinas, que marchitas están en terreno baldío, pues también serán labradas, y que los granos de semilla caigan sobre terreno rocoso no nos debe sorprender. Las rocas calcáreas están cubiertas de una ligera capa de tierra en Palestina, una capa ligera de tierra de labor, y apenas destacan o no destacan en el rastrojo hasta que la reja del arado choca contra ellas crujiendo. Lo que a un occidental le puede parecer poca maña es lo normal en las condiciones de Palestina. Inclusive en Palestina se sembraba así hasta la época de este autor, que es el que mayor ha estudiado la época antigua, en 1936. Es decir, primero tiran la semilla y después aran la tierra. Pensemos en los arados de la época de Jesús, cómo serían. Hoy nosotros tenemos arados muy efectivos. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Cuál es el contexto? Que la cosecha siempre hace referencia a lo escatológico. Es decir, nosotros tenemos que saber que siempre está Dios. Entonces, si lo dejamos en manos de Dios, la cosa resulta. Por eso, en nota, dice, a ver si lo encuentro, que si una cosecha buena de la semilla que se sembraba era 10%, aunque lo habitual era un 7%. Y fíjense la cosecha menor cuando es la semilla de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cómo terminaba el núcleo de la palabra? Otros cayeron en tierra buena y dieron frutos. Unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Es decir, cuanto menos da la palabra de Dios, es 3 veces más de lo que uno humanamente puede esperar. Que el autor también los dice, no lo voy a buscar, pero lo dice en el librito, da que el 3 es el número de la plenitud en Dios, el número escatológico, 3 veces más. Entonces, cuando nosotros tratamos con las cosas de Dios, nunca nos tenemos que desanimar, porque tarde o temprano va a dar fruto. Siempre sembremos, no nos cansemos de sembrar la palabra de Dios. A veces uno ve en los colegios católicos o en las parroquias en la catequesis, no vuelven los chicos, yo me quejo todos los años, no vuelven te cumplen perfecto los 3 años de catequesis, te cumplen perfecto, te vienen asistencia completa hasta la segunda comunión, pero después ya se reciben, cuelgan el título que tomaron la comunión en la casa y no vuelven los domingos a misa. No importa, sembramos para la vida. ¿Cuántas veces yo en mis 25 años de sacerdote escucho gente grande que vuelve después de muchos años a la iglesia y vuelve convencida y vuelve haciendo un trabajo? ¿Qué nos queda? Seguir confiando en la teología de la gracia. El inicio de la fe, la perseverancia final, es un don gratuito. Y en el medio sí está el terreno nuestro, que tenemos que colaborar. A veces nuestra vida
parece la calle de piedras, a veces nuestra vida las espinas, hay cosas que nos ahogan, que nos cansan, y también tenemos que procurar también con ese sentimiento de seguridad en Dios, de ir preparando nuestro terreno para que la palabra de Dios sea fecunda y podamos hacerla crecer en él. Hoy la Iglesia celebra el domingo, la Iglesia Universal, nosotros lo celebramos también con alegría y tenemos como siempre la compañía de toda la Iglesia del cielo, del purgatorio, la Iglesia nuestra de los caminantes, de los viadores, como se dice en latín, viatoris. Vamos a pedir al Señor la intercesión en este día 16 de la Virgen, que tiene un título tan querido y tan antiguo desde 1251, cuando se le aparece a Simón Stock con el escapulario, Nuestra Señora del Carmen, también llamada la Stella Maris, patrona de los marineros, que ella sea nuestra estela, nuestra estrella que nos guíe, siempre una guía, porque también nosotros tenemos que colaborar, que la Santísima Virgen siempre con su estrella ilumine nuestra vida y nos ayude a ser un terreno fértil para la palabra de Dios. Que así sea.